Buenos días, hermanos. Cuando escuchamos acerca de eventos finales, ¿qué pasajes de la Biblia vienen a nuestra mente? ¿En qué parte de la Biblia creen que se basará el estudio cuando hablamos acerca de eventos finales? Apocalipsis. Vamos a preguntar a los hermanos que están aquí al frente. Cuando hablamos acerca de eventos finales, mi querida hermana, dime, ¿qué libro viene a tu mente? ¿El libro de Apocalipsis o Daniel? ¿Ok? Mano Eugenio. San Mateo. Mateo 24. Apocalipsis, repitiendo. Apocalipsis, gracias. ¿Y es lo normal? Quizás a veces se incluye algún profeta menor, pero normalmente basamos nuestro pensamiento en Daniel y en Apocalipsis y en Mateo 24. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar que dentro de una parábola podemos encontrar un poderoso mensaje acerca de eventos finales? Y esta mañana vamos a basar nuestro estudio en una parábola pequeña pero tremendamente significativa. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección de Dios. Amado Padre, esta mañana, antes de introducirnos al estudio de tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo sea la única guía que motive a nuestros corazones y a nuestras mentes a descubrir lo que tú quieres que aprendamos. Que nuestros corazones sean motivados con el único objetivo de acercarnos cada día más a ti y poner nuestras vidas a cuentas contigo. Sigue estando con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Y vamos entonces a basarnos en el libro de Lucas, capítulo 18. Y les voy a pedir por favor, porque esa cita no se verá proyectada, que vayamos a nuestras Biblias y vamos a estudiar esa pequeña parábola. Y de eso se basa el mensaje de esta mañana, donde hay tres protagonistas: un juez, una viuda y un adversario. Y yo considero que esta es una parábola muy poco estudiada, al menos puedo hablar de personalmente, ¿no? No es una parábola que quizás yo haya escuchado muchos temas o que le haya dado mucho tiempo de estudio. Sin embargo, considero en esta ocasión que es menester que podamos introducirnos en ella. Un juez, una viuda y un adversario. Dice de la siguiente manera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tarda en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y vamos a ir avanzando poco a poco en el estudio de esta parábola. Pero en la primera lectura, ¿cuál es la lección? De acuerdo a lo que recién leímos, la lección principal de esta parábola: la necesidad de orar. ¿Y cuál es la otra? Enseguida lo dice: y no desmayar. El Señor Jesús estaba dando una lección en ese momento que decía: en todo momento ustedes deben de orar y por ninguna circunstancia deben desmayar. Pero ahora, ¿qué tiene que ver eso con eventos finales? ¿Cómo vamos a relacionarlo de tal manera que podamos situarnos quizás en nuestros actuales días o en nuestro futuro cercano? ¿De qué manera es como nosotros nos vamos a relacionar con esto? Principalmente debemos ubicar el contexto en el que esta parábola fue contada. Estamos en el capítulo 18 de Lucas, pero si retrocedemos tantito al capítulo 17, vemos que Jesús estaba dando instrucción y de repente le decía a los fariseos: así como en los días de Noé, así que así será la venida del Hijo del Hombre. Y después dice: así como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando ahí? De la segunda venida. ¿En qué periodo se encuentra la segunda venida?
Es la culminación de nuestra historia. Y hay veces que leemos los versículos, pero no nos fijamos en los pequeños detalles. Entonces, en este contexto, Jesús estaba hablando y les estaba diciendo características, señales de cómo iba a ser la venida del Hijo del Hombre. Y de repente cuenta una parábola. ¿Será que Jesús se confundió? ¿Que cambió de tema drásticamente de tal manera que no concordara? De ninguna manera. Porque el versículo 8 del capítulo 18 que recién leímos dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, ¿quién? El Hijo del Hombre. Entonces estamos en medio del tema de la venida de Jesús. Y ahí se encuentra esta parábola. ¿Qué más tenemos que aprender acerca de esta parábola? Vamos a identificar los diferentes elementos que encontramos en esta parábola. Número 1, Lucas nos dice que hay un juez. Lucas 18:2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Quiere decir que era un juez que cumplía porque tenía que cumplir. Podríamos decir que era un funcionario público. Estaba ahí porque debía hacerlo, era su trabajo, pero no tenía ninguna otra motivación personal. Simplemente debía cumplir con su rol. Tenemos también a una viuda que dice el versículo 3, acudía al juez diciendo: hazme justicia de mi adversario. Los eruditos de la Biblia, al estudiar este pasaje, aunque es tan corto, pero analizando el contexto de la sociedad de ese tiempo, mencionan que cuando una viuda se acercaba hacia un juez, un servidor público, para pedir ayuda, era porque estaba totalmente sola, porque estaba en una situación de pobreza, de aflicción, necesitaba ayuda y no había nadie más que pudiera ver por ella, porque se encontraba totalmente sola. Entonces podemos pensar que esta viuda se encontraba en esas circunstancias. Y ese mismo versículo 3 habla acerca de otro personaje, el cual es el adversario. ¿Y qué hacía este adversario? Estaba detrás de la viuda, la oprimía, la molestaba, le exigía, la acosaba, la atormentaba. Estaba haciendo su labor constantemente, quitándole la paz, quitándole la calma a esa pobre viuda. Y la viuda desconsolada buscaba ayuda, pero había un juez que no temía a Dios ni tenía respeto por las personas. ¿Qué otro elemento encontramos? Aquí hay algo muy importante a destacar: la perseverancia de la viuda. ¿Cómo sabemos que era perseverante? El versículo 5 nos lo deja saber. El juez dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, yo creo que para que alguien se exprese así de alguien es porque ya constantemente le estuvo solicitando algo. Yo creo que la viuda iba y pedía y le negaban, y al siguiente día llegaba y pedía, y al otro día pedía y pedía y pedía, de tal manera que el juez dice: ya, le voy a hacer caso porque si no, no se va a cansar de molestarme, me va a seguir fastidiando esta mujer, y mejor le hago caso, la atiendo, veo su situación porque me es molesta. Y viene de continuo, todos los días estaba ahí. Entonces esa viuda era perseverante en lo que pedía. Tenía una necesidad y la hacía manifiesto a la persona que podía ayudarle, que era el juez. ¿Qué otro elemento podemos destacar de esta parábola? Versículo 4. El juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí lo que recién leímos. Quiere decir que la viuda estaba acudiendo, pero el juez decía: luego, después, ahorita no. Entonces la hizo esperar. La ayuda, ¿qué cosa? Demoró, no fue inmediata. Eso es bastante importante que lo identifiquemos. Ahora, en el versículo 6 al 8 viene la explicación sintetizada de toda esta parábola. Y vamos a volverla a leer.
Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ver ahora entonces qué representa cada elemento de esta pequeña parábola. Y si yo les pregunto, ¿quién es el juez en esta historia? ¿Será Dios? No los veo a todos convencidos. Unos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Podrá ser Dios acaso ese personaje que no teme a Dios ni respeta a las personas? ¿O quién será entonces? Efectivamente representa a Dios, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque el versículo abajito nos hace la comparativa, pero en contraste, donde Dios dice: ¿acaso Dios no hará justicia? O sea, si ese juez que es malvado, que es injusto, atiende la solicitud de los necesitados, ¿cómo acaso Dios no lo hará? La función es la misma, pero la motivación es diferente. Mientras el juez injusto, motivado por quitarse un malestar de encima, atendía las necesidades, Dios, movido por el amor de sus hijos, atenderá las necesidades de su pueblo. Entonces, Dios es ese juez, pero en contraste. Y eso es lo que representa en la parábola. Ahora, una viuda. ¿Quién es la viuda? ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Una iglesia. Y si es una mujer limpia, es la iglesia pura. Y si es una mujer impura, una mujer ramera, es la iglesia apóstata, una iglesia falsa, una iglesia que no tiene la verdad. Y si la mujer es viuda, ¿a quién representa? No nos lo habíamos planteado nunca, ¿verdad? ¿A quién representa la mujer viuda? Representa de igual forma a la iglesia, pero en un periodo corto de tiempo. ¿Y cómo podemos identificar ese periodo corto de tiempo? Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a encontrar un momento en la historia de la iglesia, del pueblo escogido, cuando se encontrará igual que la viuda. ¿Cómo se encontraba la viuda? Pobre, despojada, sola, en agonía, pidiendo ayuda. ¿En qué momento de la historia se encontrará así el pueblo escogido de Dios? Vamos a Mateo 24, versículo 21, 22 y 24. Dice así, aquí hay una palabra clave que quiero que identifiquemos entre todos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero ¿por causa de quién? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún ¿a quién? A los escogidos. ¿Y qué dice el versículo 7 de Lucas 18? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus quién? ¿A sus escogidos? Entonces, ¿en qué momento se encuentra esa mujer viuda, esa iglesia despojada? En ese momento donde habrá gran tribulación, cuando la gracia se haya cerrado y nuestro intercesor se convierta ¿en qué? En juez. Entonces, el que sea limpio, siga siendo limpio, y el que es sucio, siga ensuciándose todavía. Ahí es cuando la gracia se retira y empieza la gran tribulación. Y la novia de Dios, la iglesia, queda sola, queda desamparada, queda desprotegida, y empieza un gran clamor. Empiezan a solicitar la ayuda de Dios.
Bueno, ya identificamos entonces quién es la viuda. Vamos ahora con yo creo que es el más fácil, pero tenemos que, así como la Biblia nos va guiando para entender lo demás, tenemos que cumplir con los demás protagonistas de esta historia. Vamos a ir a Primera de Pedro 5:8 para que podamos dar lectura e identificar quién es ese adversario que está atormentando a la mujer viuda. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro ¿quién? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ustedes creen que por pura coincidencia circunstancial los diferentes autores de la Biblia usaron los mismos conceptos, usaron las mismas palabras? ¿O había un propósito detrás? ¿O había alguien más grande detrás manifestándose detrás de estos escritos? El Espíritu Santo estaba detrás para que cada uno de nosotros pudiéramos entender y descubrir las verdades que el Señor quiere para su iglesia. Entonces, el adversario queda manifiesto que es ¿quién? El diablo. Y atacaba a la viuda, atacaba a la viuda. ¿Y quién es la viuda? La iglesia de Dios. ¿Coincide esto con lo que ya sabíamos? Definitivamente sí, pero a veces no vemos el panorama completo y nos centramos en pequeños relatos que, si bien tienen una aplicación para nuestra vida diaria como lo son las parábolas, también tienen un trasfondo más amplio, tienen un contexto mucho más grande y la aplicación se aplica y se seguirá aplicando. Entonces, ante esta situación, el pueblo de Dios seguirá clamando. ¿Cuánto tiempo clamará el pueblo de Dios? Vamos a identificar qué significa clamar. Según el diccionario, significa exigir, pedir imperiosamente, quejarse, dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda, emitir la palabra con vehemencia. ¿Alguien puede clamar en silencio o quedito? Si nos vamos de acuerdo a lo que dice ahí, el clamor es estridente, es ruidoso. Cualquiera se da cuenta que una persona está sufriendo y que está clamando. No podemos obviar a una persona que está clamando, porque es demasiado evidente. Algunos pasajes de la Biblia donde se manifestaba el clamor. Hechos 8:7, los espíritus gritaban, clamaban al ser expulsados. ¿Alguno de ustedes ha presenciado una situación así? Yo no, pero me imagino que ha de ser pues de mucho temor, que no quisiera yo estar ahí. Lucas 9:38, un padre clama a Jesús por su hijo endemoniado. Misma situación, donde hay espíritus malignos, provoca ¿qué? El clamor de los hijos de Dios. Mateo 27:46, el mismo Señor Jesús clama en la cruz a su Padre: Padre, ¿por qué me has...? Y cuando escuchamos las predicaciones y nos dicen eso, yo siempre me lo imaginé, tratar de imaginar Jesús en la cruz y en voz baja: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y un suspiro. Pero la Biblia dice que clamó. Quiere decir que toda la gente ahí pudo palpar la desesperación del Señor Jesús. Y la naturaleza humana salía, el dolor, todo lo que tenía encima. Entonces, cuando alguien clama, no es una cosa ligera, no es una cosa sencilla. Está manifestando una desesperación, se está quejando de algo, anhela ayuda, desea que lo asistan en algo. Eso es lo que pasa con el clamor. Ahora, ¿alguno de nosotros ha clamado por ayuda a Dios entendiendo ahora el concepto de clamar? Yo sé que algunos de nosotros sí. Quizás otros todavía no han tenido esa experiencia, pero es un momento donde sientes que la mano del Señor te guía, te cobija, te abraza y hay una intimidad especial. Y ahora yo les pregunto, ¿Dios contestará inmediatamente a su pueblo? Nos estamos situados en el momento de la gran tribulación. Durante la gran tribulación, ¿Dios contestará inmediatamente a su pueblo? La respuesta es que no, porque la gracia ya se habrá ido.
Y el Señor dice que los ángeles que contenían los cuatro vientos de la tierra se levantarán. Y toda esa protección que tenían los hijos de Dios será quitada. Y entonces, ¿quién podrá hacer de las suyas? El adversario estará acosando, maltratando a la viuda. ¿El pueblo se rendirá en su clamor al juez? La respuesta es que no. Todos los que entren en ese periodo de tiempo formando parte del pueblo escogido de Dios, ninguno perecerá. Porque para poder formar parte de ese pueblo escogido hay que prepararse. ¿Y cuándo hay que prepararse? Ahorita. Ahorita es el momento de prepararse. Porque cuando la gracia se cierre, todo esfuerzo que se haga después del cierre de la gracia, ¿para qué vale? Para nada. Y tú puedes intentar cambiar, pero ya no va a servir de nada. Porque la oportunidad, ¿cuándo es? Hoy. No digamos mañana, la oportunidad es hoy. Ahorita que estamos recordando nuevamente esta verdad. Esta es la oportunidad para que nosotros podamos formar parte de ese pueblo escogido. El pueblo jamás se rendirá en su clamor al juez. Conflicto de los siglos, página 613. Sin embargo, por lo que ven los hombres, eso en el contexto de la gran tribulación, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre. ¿Qué quiere decir? Que parecería que los hijos de Dios van a morir pronto, así como lo hicieron los mártires que le precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. ¿Y cómo decía la parábola que clamaban los hijos de Dios? De día y de noche. Claman a Dios para que los libre. Los malos triunfan y se oye este grito de burla. ¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo? Pero mientras esos fieles cristianos aguardan, recuerdan que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, los sacerdotes y príncipes gritaban en tono de mofa: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar. ¿Con qué? ¿Cuál era la lección principal de la parábola? No dejar de orar en todo momento. ¿Tiene que ver con eventos finales la parábola o no? Y es bastante sorprendente descubrir cómo el paralelismo de los pasajes de la Biblia encaja de una manera que no hay que forzar absolutamente nada. Si ya escuchamos que Dios va a cuidar a su pueblo, que no va a morir nadie de los hijos de los escogidos, ¿por qué Dios demora? ¿Cuál es el propósito entonces de que Dios haga sufrir a su pueblo, de que los deje sin protección? ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Acaso Dios es como ese juez injusto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a sacar de esa gran tribulación? ¿Qué necesitamos saber? Mucho tiempo el enemigo ha tenido el discurso y señala a Dios diciendo que sus hijos le son fieles, sus hijos le son leales, sus hijos acuden a buscarlo porque saben que cuando vayan a buscar a Dios siempre encontrarán panes y pececillos, porque saben que cuando acudan a buscar a Dios siempre encontrarán bendición, porque si acuden a Dios obtendrán ayuda. Y eso es lo que ha dicho el enemigo. También le ha dicho: ¿qué pasaría si le quitamos todo eso? Vas a ver que no te siguen, vas a ver que no te alaban, vas a ver que no te agradecen nada. ¿A qué les recuerda esto que les estoy diciendo? A la historia de Job. Vamos a estudiar brevemente la historia de Job y ver cómo también se introduce dentro de esta parábola de una manera tan perfecta que podemos encontrar todos los elementos. Había una
había un concilio en el cielo donde estaban todos los hijos de Dios y dentro de ellos estaba ¿quién? Satanás, porque se declaraba el representante de este mundo. También estaban lo de los mundos no caídos. Y se presentaba y Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y en otras palabras, él dice, vengo de checar mi territorio. Ya di mis vueltas, mi supervisión. Y Dios le dice, ¿no has visto a alguien especial? ¿No has visto a alguien diferente? Alguien perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿Quién era? Era Job. Y el enemigo le dice, te sirve porque lo has bendecido, lo has llenado de grandes cosas, de posesiones, de hijos, de tierra, ganado, trabajadores. Pero quítaselo y vas a ver si no maldice tu nombre. Y Dios fácilmente pudo haber dicho, ¿sabes qué, Satanás? Retírate. Me es molesta tu presencia. Sin embargo, habían otros representantes, habían otros seres. Tal vez algunos entre ellos murmuraban, oye, Satanás tiene un punto, porque no sabemos cómo se comportarían si se les llega a retirar toda esa bendición. ¿Qué pasaría entonces con Job, con los seres humanos, si se les retira la bendición? Sería bueno saberlo, ¿verdad? Y tal vez alguien más decía, pues yo sí quisiera verlo. Y Dios es un juez justo. Y quizás previendo esto dijo, ok, ve, tócalo, haz con él como quieras, pero a él no lo toques. Y en cuestión de instantes, minutos, quizás horas, toda la bendición le fue retirada. Satanás mató a los hijos de Job, Satanás mató a los trabajadores de Job, mató a su ganado, destruyó sus posesiones. Pero ¿qué pasaba con Job? Seguía aferrado de la mano de su amigo. Seguía alabando el nombre de Dios. Seguía pidiendo clemencia a Dios, pidiendo la ayuda de Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Dios le respondía? Hubo una demora también. El adversario estaba atacando a Job. Lo atacaba. Estaba sufriendo Job. Job clamaba a su amigo, a su Dios, pero no había respuesta. Hubo otra reunión. Se vuelve a presentar Satanás y Dios le dice, ahora sí ya viste a mi hijo, no hay varón como él en la tierra. Y Satanás le dice, pero es que todavía no lo he tocado a él. Puede que Job sea muy egoísta y como todo el mal cayó a su alrededor, pero no lo tocó a él, pues ¿en qué le afecta? Pero si me das chance de tocarlo a él, vas a ver que maldice tu nombre. Y Dios le dice, está bien, tócalo, pero no le quites su vida, no te metas con su vida. Y el enemigo va y lo ataca, ahora sí, contra la salud de Job. Y le dio una lepra de tal forma que tenía que rascarse con tejas, dice la Biblia, con piedra. Yo no sé cuando hemos tenido comezón, que nos queda el pica pica cuando hemos ido al campo. Es una sensación desesperante, pero no creo que tal como para rascarnos con piedras o tejas o lijas. Pero Job estaba desesperado por esa enfermedad. Y entonces, ¿qué fue lo que enseguida perdió? Perdió a su esposa. Los que aparentemente eran sus amigos también lo atacaron. Y Job clamaba y clamaba y clamaba. Y su angustia se prolongaba. Pero al final de todo, la bendición de Dios se manifestó. Job 23:10. Job exclama, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como ¿qué? Saldré como oro. ¿Qué tiene que pasar para que el oro se pula y salga lo más purificado? Tiene que pasar por el fuego, tiene que pasar por calor, por un momento complicado, por el crisol. Conflicto de los siglos. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel y de sus almas exhala el grito, no te soltaré
hasta que me hayas bendecido. Así se aferrará el pueblo de los escogidos en el momento de la gran tribulación. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia que les concedió a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verles atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Que la mayoría de los que estamos aquí estamos aferrados a Dios y hemos experimentado eso. No, que muy pocos. Y qué raro ver a cristianos así. Sin embargo, los escogidos de Dios tienen que aferrarse, tienen que seguir orando, no pueden detenerse. Ahora, hablábamos del versículo de Job que él dice que sale como oro refinado. ¿A qué otra historia les recuerda el calor de un horno, el calor de un crisol? A los amigos de Daniel, a los jóvenes judíos que pasaron por ese momento de dificultad, de prueba, y ellos tenían fe, eran leales a sus principios. Y aunque quizás no se percataron en ese momento, pero ¿quién estuvo ahí con ellos? Dios estuvo ahí con ellos en medio del crisol. Y salieron adelante. El día de hoy estamos en una generación, nuestra sociedad es una sociedad de gratificación inmediata. ¿Qué quiere decir? Estoy aburrido, busco cualquier medio posible para entretenerme. No quiero estar aburrido. Siendo un pequeño dolor de cabeza que me voy a enfermar, voy corriendo a tomarme una pastilla, porque no quiero experimentar el dolor. Necesito ayuda, estoy pasando por una crisis, rápido voy a pedir prestado y a ver cómo tapo el hueco donde estoy. Porque no queremos pasar por situaciones complicadas. Queremos una gratificación inmediata, queremos sentirnos bien lo más pronto posible. Sin embargo, no nos estamos preparando para ese tiempo de gran tribulación. ¿Hay alguien más que experimentó esta parábola en carne propia? Y ese es nuestro Señor Jesús. Y vamos a identificar de manera rápida los elementos. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, estaba pasando por una tremenda agonía. ¿Quién era el juez? ¿A quién clamaba? Al Padre. El Padre era el juez. ¿Quién era la viuda? Jesús. Jesús en ese momento de tribulación era la viuda. ¿Y quién había puesto a Jesús en ese madero, sufriendo, castigado, golpeado, casi desnudo, sin posesiones materiales, sin amistades que lo pudieran ayudar? ¿Quién había puesto ahí a Jesús? El adversario. ¿Quién era el adversario? Satanás. Satanás. Y Jesús se encontraba poquito antes en el Getsemaní. Y la Biblia dice que 3 ocasiones Jesús oró y le dijo a su Padre: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Si el plan de salvación hubiese dependido de las emociones de Jesús, tengan seguro que el plan de salvación hubiese fallado. Porque lo que quería, lo que sentía el Señor Jesús en ese momento era quitarse de encima esa responsabilidad. Ya no quería, porque su naturaleza humana se manifestaba a tal grado de tensión que empezó a sudar. ¿De qué color? Sangre, empezó a sudar rojo. Estaba clamando, sí o no. Estaba desesperado, exigía ayuda, se quejaba, hablaba con vehemencia. Sin embargo, hubo un elemento que hizo que el Señor pudiera sobreponerse a esa situación. Y siempre que hablamos de la crucifixión de Cristo, vamos a los evangelios. Pero esta cita de Hebreos nos abre un poquito más el panorama. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor, no dice con clamor, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte. ¿A quién clamaba? A Dios, al Padre, al juez, porque era el único que lo podía librar. Fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente.
el Padre guió a Jesús para que pudiera concluir esa complicada tarea que tenía. Gracias a la asistencia del juez, la misión se cumplió y tenemos la gracia el día de hoy. Pero es necesario que pase un periodo de clamor, que pase un periodo de demora. La gratificación no siempre va a ser inmediata. Tenemos que aprender a sufrir. Y ya vamos a ir terminando. Comentario adventista. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos, los cuales se han sometido bajo el mando de Satanás. Y las mismas escenas exhibidas en la aflicción de rechazamiento y crucifixión de Cristo se volverán a repetir. Quiere decir que lo que vivió Jesús, que le escupieran, que lo golpearan, va a volver a pasar. Pero ahora, ¿quién lo va a recibir? Los escogidos de Dios. Nosotros, los que queramos formar parte de ese grupo. Al someterse bajo las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron creados para honrar y glorificar a su Creador, se volverán habitación de demonios, y Satanás verá en esa raza apóstata su obra maestra de maldad. Hombres que reflejan su propia imagen. Quiere decir que si no somos parte de los escogidos, ¿qué somos? ¿Habitación de qué? No hay posición neutra, queridos hermanos. No vamos a poder permanecer tibios toda nuestra vida. No vamos a poder venir a ser solo oyentes toda nuestra vida. Llegará el momento en que seremos escogidos o seremos ¿qué? Habitación de demonios. ¿Cuántos quieren ser habitación de demonios? Nadie, ¿verdad? Entonces tomemos cartas en el asunto. Un año ha transcurrido ya. Tenemos ahora que volver a la parábola. Afortunadamente para nosotros, la parábola no terminó. Quiere decir que tú, que yo, podemos todavía elegir dónde queremos estar. El versículo de la parábola termina diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir, todavía tenemos oportunidad, pero la oportunidad ¿cuándo es? Hoy. Y la respuesta viene en la siguiente cita bíblica. Apocalipsis 14:10. Vamos a 14:12, perdón. Dice, aquí está que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y escuchando a un teólogo, yo aprendía que en esta parte donde dice la paciencia, en la mayoría de las Biblias, no es la traducción más fidedigna o la más adecuada. Mi versión, que es Reina Valera 1995, dice de la siguiente manera: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿En qué perseveran los santos? En guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si nosotros perseveramos en lo que hemos creído, formaremos parte de ese selecto grupo. Si nosotros, no es que seamos pacientes esperando, no. Si nosotros perseveramos, así como lo hizo la viuda, si recordamos una de los elementos a recalcar, que era la perseverancia de la viuda. Y me gusta, habiendo estudiado esto, me gusta mi versión, porque dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios quiere, hermanos, que tomemos el ejemplo de Job, que tomemos el ejemplo de los jóvenes hebreos, que seamos como esa viuda, que aunque no hallemos respuesta, nuestra fe, ¿qué cosa? Nunca desmaye. Que permanezcamos orando en todo tiempo, y que así como nuestro Señor Jesús, nuestra fe sea recompensada. Que el Señor nos bendiga.